Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Hugo Velarde Zaméndola, soy asesor societario de la Gerencia Técnica del Consejo de Profesionales y voy a contarte acerca de las normativas societarias de IGJ en este 2021. En primer lugar, vamos a referirnos a la primera norma del organismo, que es la resolución 1 del 2021. Me refiero a la primera norma de este año, ¿no? Dicha resolución comprende a las asociaciones civiles. Y lo que establece es lo siguiente. La norma dice que mientras continúe la restricción de circulación y o medidas de aislamiento y distanciamiento social, la elección de las autoridades sociales en las asociaciones civiles va a ser a distancia, de la manera establecida en la resolución 11 del 2020 de IGJ. Se habilita la votación nominal, también establece dicha norma. Por su parte, también exceptúa de dicha forma de elección de autoridades a aquellas que tengan consagrado el voto secreto en su estatuto y o reglamentos y no logren consagrar una lista única de candidatos. Bueno, esto en cierta manera es viable. ¿Por qué? Porque en el caso de que la reunión se haga por Zoom o por alguna plataforma a distancia, claro, si el voto es secreto, se va a poder ver todo a través de la pantalla y en cierta manera no sería de acuerdo a lo que dice el estatuto de dichas entidades. Por su parte, también la norma dice que prorroga el mandato de los integrantes de los órganos de gobierno, administración y fiscalización por 120 días, cuyo vencimiento se haya producido durante el DECNU del Poder Ejecutivo Nacional 297/20, prorrogable automáticamente si subsiste la situación de emergencia. Bueno, dicha prórroga en el tiempo de los 120 días se vino dando en distintas normas de IGJ, pero bueno, la resolución 1 del 2021 lo deja aclarado. Continuamos con la resolución 2, ya del mismo año, que en cierta manera se refiere a los estados contables de las sociedades por acciones simplificadas, las SAS. Si bien paso a recordarte que en el 2020 salió una normativa de IGJ, una resolución que establecía que las SAS deberían presentar estados contables, no especificaba de qué manera, de qué forma. Bueno, la resolución 2 del 2021 se encarga de establecer de qué modo estas sociedades tienen que presentar sus estados contables. En primer lugar, establece que se debe hacer por medios digitales ante IGJ 15 días posteriores a la aprobación por el órgano de gobierno. El modo es a través de la plataforma TAD, trámites a distancia, es como vienen habitualmente realizando los trámites, las SAS, y la forma es adjuntando los siguientes PDF. El acta de reunión del órgano de administración, debidamente firmada, convocando a reunión del órgano de gobierno para la aprobación de estados contables, el acta de gobierno que aprobó los estados contables con la planilla de registro de asistencia debidamente firmadas, un ejemplar de los estados contables con informe de auditoría, con opinión, firmados por el representante legal, el órgano de fiscalización si lo hubiera, y el contador con su firma legalizada por la entidad que ejerce el control de su matrícula. Es importante aclarar que todos los estados contables que se tienen que presentar ante IGJ tienen que tener informe de auditoría con opinión, es decir, no acepta el organismo, por ejemplo, la certificación literal. También se tiene que presentar el órgano de fiscalización, informe del órgano de fiscalización, si lo hubiera, debidamente firmado, la memoria firmada por el representante legal y el anexo 1 de la resolución 2 del 2021, de dicha resolución, conteniendo la certificación emitida por el contador, legalizada por el Consejo de Profesionales, y la declaración del representante legal debidamente suscripta por el mismo. Te recordamos que, bueno, que dicha resolución, la 2 tiene un anexo en el cual vas a poder encontrar dichos modelos. Continuando con dicha resolución, establece también la forma de confección y presentación de los estados contables de las SAS,
y menciona distintos artículos de la resolución 7 del 2015 que hacen referencia a las normas técnicas contables, entre otras cosas, para la confección de los estados contables y también son aclarativas del modo en que se deben confeccionar. En el caso en que la SAS no presente los estados contables ante IGJ, están previstas las sanciones conforme a lo establecido por el artículo 12 y 13 de la Ley 22.315 y el 302 de la Ley 19.550. El artículo 302 refiere un grado de sanción que va desde el apercibimiento a percibimiento con publicación y multas a los socios, directores y síndicos con un monto máximo de 100.000 pesos las multas, que bueno, que el organismo determinará la graduación conforme a la infracción. Continuando con las resoluciones de IGJ, ingresamos a analizar la resolución 3 del 2021, que se refiere a fundaciones. Acá podemos observar que el capital mínimo se aumenta a 500.000 pesos. También dicha norma modifica el artículo 443 de la resolución 7 del 2015. En cierta manera agrega a dichos artículos y también aclara en dichos artículos los dos puntos referentes que te estoy detallando en el PowerPoint. Respecto al informe especial del contador sobre el desarrollo del plan trienal y las bases presupuestarias, se van a tener que especificar los egresos e ingresos proyectados en función del plan de actividades, los ingresos e ingresos reales que surgen de los estados contables considerados y los desvíos producidos. El informe del Consejo de Administración va a tener que detallar las razones concretas de los desvíos producidos con indicación de las medidas correctivas que se implementarán de corresponder. También dicha norma establece de corresponder la documentación requerida por el artículo 454 de la resolución 7 del 2015. Te vamos a recordar que son aquellas entidades que tengan participación en sociedades, por eso habla de corresponder. También habla de las impugnaciones de reuniones, es decir, acá hace referencia al artículo 431 de la resolución 7 del 2015, que en cierto modo establece la forma en que se pueden impugnar las reuniones. Para ello, dicho artículo hace referencia a los artículos 382 al 397 del Código Civil y Comercial, teniendo en cuenta siempre la prescripción del artículo 2562 del Código Civil y Comercial. También dicha norma modifica el artículo 444 de la resolución 7 del 2015 de IGJ en lo referente al plan de acción trienal subsiguiente. Y queda determinado dicho artículo de manera que, cumplido el plazo del trienio, las fundaciones deberán presentar un nuevo plan de acción y bases presupuestarias conforme a lo establecido por el artículo 356 de la resolución 7 del 2015. Es importante aclarar también que habla del retiro de la personería. En el caso que la fundación, por ejemplo, no presente el plan trienal y no presente dos o más estados contables ante la IGJ, el organismo puede solicitar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el retiro de la personería de la fundación. Por eso, a tener cuidado con la presentación tanto del plan trienal como de los estados contables en el caso de fundaciones. Para finalizar, vamos a analizar la resolución 4 del 2021 de IGJ, que establece un plan de regularización para asociaciones civiles. Es importante mencionar que para adherirse a dicho plan hay que abonar un formulario en la Inspección General de Justicia y que dicho formulario, que tiene un valor en módulos como el resto de los formularios, va a depender de cuántos módulos es conforme a los ingresos de las asociaciones civiles que ingresen a dicho plan. Por ejemplo, si el ingreso de la asociación civil es menor a 500.000 pesos de acuerdo al ejercicio, de acuerdo a lo informado en el ejercicio económico
cerrado en el año 2020, la cantidad de módulos es de 30 módulos. En cambio, si el ingreso es mayor a 500.000 pesos que tenga esa asociación civil de acuerdo al ejercicio económico cerrado del año 2020, serán de 60 módulos el formulario. En el caso del trámite de plan de regularización de cámaras, federaciones y confederaciones, el valor del formulario será de 90 módulos. Continuamos con el análisis de la resolución 4 del 2021 de IGJ. También deja claro que exceptúa de dicho plan a las entidades alcanzadas por la resolución 37 del 2020 de IGJ, es decir, estas eran entidades que tenían un objeto muy particular. Bueno, acá abre el universo dicha resolución del resto de las asociaciones civiles, digamos que las abre para el resto de las asociaciones civiles, y también deja claro la extensión de este plan de regularización, estableciendo una primera etapa que vence el 30 de abril del 2022, pudiendo ser prorrogable. El objeto de este plan de regularización es una única presentación, descripción de autoridades sociales vigentes, actualización de sede social y los estados contables adeudados. Se tiene en cuenta que abarca este plan los últimos 5 vencimientos al 30 de abril del 2022, es lo que pueden presentar las entidades que tengan estados contables adeudados. También es importante la inscripción de autoridades sociales, por ejemplo, en lo referente a la inscripción de autoridades sociales. Dicho plan establece que no se debe presentar con dictamen de precalificación. Esto, en cierta manera, abarata los costos de las asociaciones civiles, de manera que pueden prescindir de la presentación del dictamen de precalificación en el caso de la inscripción de autoridades bajo este plan de regularización. En lo referente a la rúbrica de libros posteriores, sabemos que muchas veces se tienen que escribir las autoridades para poder recién después pedir la rúbrica de libros. Van a poder hacerlo sin cargo aquellas entidades que se ajusten al plan y tengan ingresos inferiores a 500.000 pesos, tal cual habíamos hablado, que surge del ejercicio cerrado en el 2020. Las entidades que hayan cumplido con la regularización de todo este plan van a obtener la salida del registro de entidades inactivas, el famoso REI. Lo van a hacer sin cargo. Recordamos que ahí, en ese registro, caían entidades que le debían a IGJ diversas presentaciones. Bueno, en este caso, una vez que cumplan la regularización, van a poder salir de este registro sin ningún tipo de cargo. Por su parte, el organismo, una vez que se ha cumplido dicha regularización, va a entregar a dichas entidades un certificado de vigencia, y además debemos tener en cuenta qué pasa ante la falta de presentación de uno o más estados contables una vez finalizada la vigencia de la resolución. En este caso, es importante saber que el organismo ha determinado que puede solicitar el retiro de la personería al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de las entidades que no presenten uno o más estados contables una vez que haya finalizado la vigencia de la resolución. Bueno, espero que te haya sido de utilidad estas normas que hemos analizado de IGJ. Gracias por tu tiempo y vamos a volver a encontrarnos analizando próximamente normas del organismo. Desde ya, muchas gracias. Chau.